Abrimos un nuevo bloque de Más Info. Estoy acompañada por Gaby Di Nicola. Gaby, siempre es un placer que me acompañes. Tenemos una entrevista en el piso que me parece, siempre en este tipo de casos, lo que nosotros hacemos como comunicadores sociales es difundir situaciones que al menos nos parecen injustas, incomprensibles. Otra vez la justicia bajo la lupa, ¿no? En el caso de hoy estamos con Ariel Mantelman. Ariel es el hijo de este empleado de un estudio jurídico, ahora él nos va a contar todo, pero para resumirles la historia, en el año 2005, claramente él dice, nosotros tenemos pruebas contundentes, mandan a matar a su padre le debían mucho dinero, lo mandan a matar. En el 2011 hay un juicio, 6 personas imputadas por este asesinato. Uno de estos imputados fallece en la cárcel, el otro tiene prisión domiciliaria y el resto está en la cárcel sin condena firme. En 2011, las 6 personas, los 6 acusados, por un fallo unánime, son condenados a la pena de prisión perpetua. Los 5 supuestos integrantes del grupo que fue a matar a Jorge y el autor intelectual, la persona a la que Jorge le reclamaba una deuda de, en ese momento, 100.000 pesos. Todos condenados a prisión perpetua, pero esta semana la familia recibe una noticia inesperada, imagínense ustedes la situación, nos tratamos de poner en su lugar, es imposible, en donde la justicia quiere revisar esa condena porque le encuentra ciertos baches. Ariel, ¿es así? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. A pesar de que tenían una condena a prisión perpetua, ahora la justicia da un revés. Sí, aparentemente cuando la sentencia llega a casación, ellos encuentran que cuando escriben la condena, digamos, el fallo, 2 de los 3 presidentes, de los jueces, perdón, del juicio del 2011, estaban de acuerdo con la perpetua, pero no estaban de acuerdo con ciertos procedimientos que se tomaron en cuenta para llegar a ese resultado. Sí con el resultado, no con el procedimiento. Y casación, tengo entendido que son 2 personas las que votaron, y las 2 votaron que el juicio tenía que volver a hacerse. Por lo tanto, el juicio del 2011 no sirve. No existió y se hace un juicio nuevo. Y vos estás un poco representando a tu familia, viniste acompañado de tu mamá, no quiere salir, no se quiere exponer, está detrás de cámara, pero digo, una situación familiar muy triste por donde se la mire, triste porque perdiste a tu papá, triste porque ahora la justicia les da este cachetazo, ¿no? Y triste, me imagino, también doloroso volver a enfrentar en un juicio a las personas acusadas de matar a tu papá, de estar en cara a cara con los supuestos asesinos. Sí, a ver, todo eso deriva en un combo que es claramente muy complicado para todos nosotros. De por sí, perder a un padre bueno, yo tenía casi 15 años, tanto para mí como para mi hermano, como para mi mamá, es el padre de familia, o sea, es una pieza súper importante, como somos cualquiera de los 4. Eso fue claramente súper duro, perderlo un día para el otro es muy difícil de describir. Con el tiempo pudimos juntar fuerzas para encarar el juicio, ni hablar de todo lo que ha luchado mi mamá para llegar a esa instancia, porque sin la lucha de ella creo que nunca se hubiese llevado adelante el juicio como se llevó. Y fueron jornadas durísimas de enfrentar a la gente que vos lo veías y sabías que uno es el que dio la orden, otro es el que le disparó. Es súper duro. Y una vez que terminó ese juicio sentimos una especie de, no sé si de alivio es la palabra, porque no es cerrar la herida, porque es una herida que no cierra nunca, ni creo que va a cerrar. No, pero sintieron justicia. Y pero ahora otra vez sienten que lo que pasó no sirvió. Que las personas paguen y que el nombre de mi papá esté limpio. Y hoy en día tenemos que volver a revolver lo mismo 8 años después. O sea, ya es como demasiada victimización hacia nosotros y me parece que ya hay como un límite en todo esto. Este nuevo juicio se llega porque el Tribunal de Casación Penal bonaerense, en un fallo por mayoría, entendió que la interpretación de la prueba se ha limitado a un análisis sesgado, lo que ha puesto en peligro la debida adecuación de la sentencia, y por eso ordena hacer un nuevo juicio que empezaría los últimos días de noviembre, ¿no? Está estipulado para 27, 28 y 29 de noviembre. Ahora, ¿existen casos, Gaby, en la historia, digamos, casos en donde la justicia en un momento dijo prisión perpetua para todas estas personas y ahora revisan el fallo y dicen no, prisión perpetua no? Hay casos donde en un tribunal de alzada se ordena revocar la sentencia y ordenar un nuevo juicio. Ahora, las pruebas son contundentes. Vos me decías, nosotros tenemos pruebas... Las pruebas que se van a exponer ahora van a ser las mismas. Las mismas, no hay otras, no hay obvio. pruebas nuevas, o sea, las mismas pruebas que usaron los jueces del Tribunal Oral Nuclear número 3 de Loma Zamora van a ser los mismos que tengan que utilizar el fiscal que va a estar a cargo del juicio y que van a tener que considerar los nuevos jueces.
Sí, a ver, las pruebas son las mismas de todo lo previo. Todo lo que sucedió en el juicio, en el medio, no se puede llevar, no se puede tomar como prueba lo que sucedió en el Claro, juicio. la parte de Porque instrucción es como si no hablamos. hubiese... Claro, Claro. exactamente. Ahora vos decís, me decías Ariel, y ahora vamos a poner en pantalla tus tweets, porque un poco me parece que tu historia, cualquiera de nosotros nos podemos sentir representados. Todos hemos tenido complicaciones con la justicia en donde uno se siente una hormiga ante el Poder Judicial. Correcto. Y lo único que querés es que te protejan, que te avalen. Nadie te va a devolver a tu papá, pero uno siente eso, ¿no? Digo, me decías que tus pruebas son contundentes. ¿Esas pruebas cuáles son? De que a tu papá esas personas lo mandaron a matar. Y que podía haber sido tu papá, como te preguntaba Gaby antes, o tu mamá también. Sí, sí, bueno, todo empezó con que el cuñado de mi papá, que era el dueño, digamos, del estudio jurídico, le debía, como vos mencionaste antes bien, le debía plata a mi papá y a mi mamá por cuestiones laborales y se había comprometido a hacer el pago un día viernes y el día jueves mi papá aparece muerto, lo cual ya es O sea, en de lugar base de pagarle, sospechoso. lo mandaron a matar. Correcto. Para que él no le siguiera reclamando el pago de esa deuda. Correcto. Y ese jueves a mi papá le tendieron una trampa, lo citaron como si fuese un caso, digamos, laboral, y también la citaron a mi mamá. Y que gracias a Dios mi mamá ese día se sentía mal y no fue. O sea, tu mamá no fue a esa cita con tu papá porque se sentía mal, sino Sí. también ella podría haber sido víctima de este... Y de si estos nos guiamos por lo que sicarios. terminó pasando, probablemente Y claramente sí. Decíamos, Gaby, que el caso de Ariel, en la desesperación uno trata de tocar todo lo que sea necesario, los medios, las redes sociales, y empezaste escribiendo en Twitter lo que estabas sintiendo. Vamos a poner en pantalla el hilo con el que Ariel empezó a explicar lo que le pasaba. No me gusta usar Twitter para esto porque no es algo que suele tomarse con seriedad, pero esta vez necesito de corazón colaboración de quienes puedan y lógicamente quieran. Ayer nos confirmaron que el juicio por el asesinato de mi viejo se tiene que repetir. Él aclara que abre un hilo porque va a seguir escribiendo y de hecho lo hizo. ¿Esto cuándo lo escribiste? Ayer. El 14 fue ayer, sí, Ayer, ayer a sí. la tarde. Que Sí, la enseguida verdad se que- hizo viral en Twitter, muchos lo Sí. empezaron a retuitear. Y ahí sigue. Ahora todo vuelve a darse como si estuviésemos en 2011 o como si el otro juicio nunca hubiese existido. Necesitamos difusión para que el nombre de mi viejo se limpie y descanse en paz, para que nosotros estemos tranquilos y para que esta gente nunca más pueda pisar la calle. Si pueden dar un retweet es bienvenido. Si tienen algún conocido que trabaje en algún medio, mejor aún. Estoy abierto a hablar, a lo que sea, pero necesitamos que esto se sepa y que se haga justicia. Gracias a todos por leer y gracias de antemano por la ayuda, que sea justicia. Vos sos una persona común y corriente, no tenés conocidos en la justicia, no tenés conocidos en los medios, sos una persona común y corriente como cualquiera de nosotros que en la desesperación toca los medios que sean necesarios. Y el último, a mi viejo lo mandaron a matar en 2005, tenían una deuda con él, no se la quisieron pagar y armaron un plan para matarlo, el cual llevaron a cabo en marzo de ese año. En 2011, 6 años después, se llevó a cabo el juicio, los 6 imputados fueron condenados a cadena perpetua, el que ideó el plan murió en la cárcel, quedan otros 5, uno con prisión domiciliaria y otros 4 presos. En una de las tantas apelaciones por parte de los condenados, Casación hizo saber que la sentencia por parte de los jueces, teóricamente, tiene algunos baches. Creo que este es el último, ¿no? ¿O sigue? Me parece que estaba en desorden, pero Sí, tantos... más o menos ese era el hilo. Ahí lo tenemos. No en la condena en sí, sino en la descripción de por qué les daban perpetua. Conclusión, lo que decíamos recién con Ariel. Anulan el juicio y lo hacen de vuelta en 2 semanas. Esto va a ser a fines de noviembre. Las pruebas de que fueron ellos están. Nada debería variar, pero con la justicia nunca se sabe. Hoy en día están presos, pero sin condena. Simplemente lo que necesitamos como familia es difusión. No queremos que esto sea un caso más del país en donde todo termina en nada. Estos tipos nos arrebataron a mi viejo, nos quisieron destruir. La peleamos muchísimo, especialmente mi vieja, para llevar a cabo este juicio. Su vieja, como él la denomina, está detrás de cámara. Pero están todos representando una familia que ha quedado destruida. Me decías que las pruebas que ustedes tienen son contundentes. Sí, bueno. ¿Cuáles son esas pruebas? Más allá de lo que mencionaba previamente del tema de la fecha de pago y la fecha en que lo citan a mi papá Sí. y demás, se hizo una investigación en su momento muy importante de rastreo de llamadas. La gente a la que contrataron para hacer esto, evidentemente no sé si era inexperta o qué, pero usaron el teléfono de mi papá después de que lo mataron para decir que ya estaba todo hecho. Incluso investigaron las antenas de los celulares donde se habían utilizado en los días previos de la gente que estaba siendo investigada y todo daba que había sido cerca del departamento donde vivíamos, es decir, que le habían hecho inteligencia a mi papá y no sé si a mi mamá.
las pruebas Aparte son... hay un testigo que era pareja de uno de los condenados que contó también detalles que para los jueces fueron importantes para llegar a la sentencia. Sí, en su Uno de los momento, jueces sí. también el juez Ricardo Borinsky, que votó en contra de anular el veredicto, dijo que el testimonio de esta persona, de esta mujer que era pareja de uno de los condenados, fue muy importante. No entiendo, no termino de entender, Gaby, ¿en qué se basan los jueces que ahora dicen que la sentencia tiene baches? ¿Qué tipo de baches puede tener? Por lo que pudimos leer de la resolución del Tribunal de Casación Penal bonaerense, lo que ellos dicen es que se hizo un hilo o una interpretación de todas las pruebas que no fue la correcta. A mí lo que a veces me sorprende de la justicia es cómo se toman ese tiempo con los acusados, con semejantes pruebas, de ser tan minuciosos, ¿no? En los detalles. El papá de él no está más, ¿no? Y lo mataron salvajemente. De 2 balazos. De 2 balazos. A veces sorprende eso. Sí, y como A veces mencioné sorprende. antes, el tema de la victimización hacia nosotros. O sea, estamos pasando por un momento súper duro que ya lo hemos pasado y no deberíamos volver a pasarlo. ¿Tienen temor de que salgan libres de culpa y cargo estas personas que van a llegar a juicio nuevamente? Y lógico, la verdad que, a ver, si me preguntas a mí en lo personal, a mí me aterra que le bajen así sea 1 año de condena, porque quiero que esta gente pague por lo que hizo, porque a mi papá me lo arrebataron y quiero que esta gente pague por lo que hizo. ¿Ustedes van con el mismo abogado o Vamos con el cambian mismo algo? abogado. ¿El Sí, abogado de ustedes cómo reacciona ante esta noticia? Inesperada por completo. De una forma muy parecida a nosotros. Me imagino Como que también no- el fiscal del juicio que llevó a cargo la acusación, Claro. todos. Sí, sí, todo una situación bastante similar. Nadie entiende nada, están como todos bastante perdidos. La fecha de este nuevo juicio, repitámosla. 27, 28 y 29 de noviembre. Supongo que se va a extender un poco, porque en 2011 creo que también eran 3 días y terminaron siendo cerca de 8. Pero en principio son esas 3 fechas. Ariel, en aquel momento en el juicio, año 2005, ustedes estuvieron cara a cara con los asesinos de tu papá. Sí, 2011 el juicio. Perdón, Claro, 2011. 2005 pasó, fue el 2011 fue el juicio. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando los vieron a ustedes? Se reían, hablaban entre sí, es una situación muy dura, es muy dura. La realidad es que yo me senté ahí, uno de los primeros días escuché a mi mamá declarar casi 10 horas con todo lo que eso significa para ella, ¿no? Y girabas la cabeza y tenías hasta desde el que lo planeó, hasta que hizo intermediario, hasta que el que le pegó 2 balazos, y te miran y se ríen y cancherean, y vos decís, son cosas que son necesarias volver a pasar otra vez, y encima sin saber qué tipo de condena le van a dar. ¿De dónde sacan fuerzas para de vuelta a vivir este momento, ¿no? Que me imagino La verdad es que no doloroso, sé. ¿no? ¿De dónde sacan fuerzas sé. para volver a enfrentarse a un juicio y sobre todo a los acusados? Y yo creo que muchas veces me han preguntado eso. Yo particularmente me he preguntado dónde saca fuerzas mi mamá. Que te arrebaten Sí, porque en cierto modo la vida de ustedes, viste, va continuando, tus novias, tus parejas, pero él era su compañero de vida. Sí, Más allá de ser tu papá sí, y el papá de también tu hermano, que ¿no? te saquen a tu marido y al padre de tus hijos de un día para el otro Por y vos eso. tener que sostener esa familia. Tu compañero de vida. Es duro, Y mostrarte fuerte porque también tenés hijos, pero a ella, ¿quién la contiene? claro. A ustedes, ¿no? A los hijos Sí, lo sí, contiene sí. la madre, tus parejas. ¿Y a ella quién? No, creo que desde ese momento prácticamente no teníamos otra opción que cuando una mesa se le cae una pata, claramente, se le sale una pata, claramente queda en desnivel, y nos unimos los 3 como nunca, más allá de también la ayuda de mis primos y demás gente que nos ha ayudado mucho, y nos unimos mucho y peleamos porque esta gente pague por lo que hizo, y peleamos por limpiar el nombre de mi papá, porque yo creo que mi papá descanse en paz, más allá de que nosotros queramos estar tranquilos. Y también quiero que esta gente pague, no quiero que esta gente el día de mañana, no sé, fallen cualquier cosa en el juicio y salgan a la calle. O sea, a mí me aterra que pase eso. No solo Dispuestos a todo, además. No solo por vos, sino por otras personas. Por supuesto. Sí, obvio. Por nosotros, por nuestra seguridad, por mi viejo y por cualquier persona que pueda llegar a pasar por algo similar. A ver si la justicia se despierta entonces, ¿no? Y que tengan en cuenta que van a tener por delante este juicio. Repetime los días, por favor. 27, 28, 29 de noviembre. Me parece que el pedido es ese, ¿no, Gaby? Justicia. Sí, no más que eso. Justicia y que paguen por lo que hicieron. No parece tan complicado de pedir ni de entender. Parece tan simple, Sí, pero a veces es difícil. Ariel, gracias por haber estado. gracias a ustedes. Ojalá sirvamos de ayuda para quitarle las vendas a la justicia, que en estos casos uno
No entiendo. Yo al menos me quedo muchas veces sin palabras de cómo se puede llegar a decidir algo así. Vamos a seguir de cerca el tema y lo que necesites, acá estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación gracias. y sí, que sea justicia es lo que queremos. Sin lugar a dudas. Gracias. Gracias. Gracias, Gaby. En un ratito seguimos con más hechos del ámbito policial, pero...